Vamos con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Omar Espinosa Díaz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. El día de hoy voy a hablar acerca del tema de tecnologías térmicas correspondiente a la materia de tecnologías emergentes impartidas por el ingeniero César Estrada Cruz. Ok, a manera de introducción, tenemos el concepto general de lo que son las tecnologías térmicas. Las tecnologías térmicas se refieren a aquellos tratamientos térmicos de los alimentos. Vamos a enfocarnos a las tecnologías térmicas aplicadas en la industria de los alimentos. Tiene como finalidad la destrucción de los microorganismos a través del calor. La pasteurización es la eliminación de todo organismo en estado vegetativo que podrían provocar enfermedades. Se utilizan temperaturas menores a 100 grados centígrados. Debido a la alta eficiencia que tiene este método de conservación, que es la pasteurización, en la eliminación de microorganismos, es el que se emplea constantemente en la industria alimentaria. Si bien sabemos, se aplica mayormente en productos líquidos o empaquetados. Se pasteuriza para eliminar los microorganismos que estén presentes en ellos y bueno, esto le da un mayor tiempo de vida a nuestro producto. Ahora bien, pasamos a nuestra primera tecnología térmica, que son el microondas. Que como concepto tenemos que el microondas, bueno, las microondas más bien, constituyen una forma de energía que se manifiesta como calor cuando interacciona con un material al que transfiere dicha energía. Entre ellas se encuentran las basadas en la emisión de ondas electromagnéticas, como las del microondas que se tienen comúnmente, pero estas las vamos a enfocar más a nivel industrial. Estas tienen el potencial para diversas aplicaciones en el ámbito de la industria alimentaria. ¿Cómo funcionan las microondas para la conservación de alimentos? Pues bien, el fundamento del calentamiento por microondas consiste en hacer vibrar las moléculas de agua, los azúcares y algunas grasas que estén presentes en los alimentos. Pero de todas las sustancias que componen un alimento, la más activa es el agua, esto dado a su composición atómica de los electrones y protones, con los cuales cuenta pues el agua. Los microondas hacen rotar las moléculas de agua a una velocidad igual a la frecuencia de aplicación. Esta rotación tan rápida hace que las moléculas choquen con las de su entorno y les vayan transmitiendo energía, lo que genera un aumento en la temperatura del alimento y por ende la destrucción de los microorganismos que se encuentren presentes en los alimentos. Es decir, mediante la aplicación de estas microondas, se penetran en los patógenos o en las bacterias que se encuentren presentes, destruyendo así la pared celular y a su vez en algunos casos las esporas que se pudieran encontrar en los alimentos. Bueno, en la aplicación de los alimentos es bastante amplia, pero de acuerdo a una universidad en Estados Unidos, en California, investigaron y llevaron a cabo experimentos o experimentación en un sistema, bueno, a escala respecto a la aplicación de microondas a los filetes de salmón. Si bien sabemos, los productos derivados del mar son muy susceptibles a ser contaminados debido a la alta humedad que representan y además a su origen de estos. En esta investigación crearon un sistema piloto que consistía en un túnel con 4 cavidades interconectadas, mediante las cuales pues circulaban bandejas con las muestras con un poco de agua, esta previamente calentada y bueno, se empleaba el agua para la conductividad térmica y hacer mayor eficiente
esas microondas en los alimentos. Tradicionalmente también se emplea para la eliminación o esterilización de patógenos en cereales, en carnes, zumos de frutas y por supuesto en la leche. Es importante mencionar que este método tiene varias ventajas en comparación de otras tecnologías térmicas tradicionales. Por ejemplo, la velocidad de calentado de la tecnología de microondas. Esta velocidad reduce gradualmente y significativamente los efectos negativos sobre las propiedades físicas del producto. ¿Cuáles son estas propiedades físicas? Pues sus propiedades organolépticas como su sabor, su aroma, su color, incluso su contenido nutricional. Otra de las ventajas que representa la aplicación de las microondas es que evitan las reacciones como la de Maillard o la desnaturalización de proteínas y vitaminas. Esto debido a que se trabaja con bajas temperaturas, evitando así pues que se alteren nuestros productos. Eh, Otra principal ventaja que tenemos es el calentamiento que se produce en el volumen del producto. Es decir, que trata de ser lo más uniforme posible, pero es importante mencionar que solo es en la parte superficial, dado a que casi no penetra a alimentos que representan un calibre grueso. Y bueno, se contempla más adelante como una de las desventajas. Sin embargo, también muestra ventaja la aplicación de microondas para la descongelación por su rapidez, reduciendo el tiempo de crecimiento microbiano. Si bien sabemos al momento de descongelar los alimentos, provocamos una activación de la microbiota que se encuentre presente en los alimentos. Sin embargo, si se realiza una buena técnica de descongelamiento, como en el caso de la aplicación de microondas, el crecimiento microbiano se ve nulamente representado, es decir, tiene nulo crecimiento. La redundancia en la obtención de productos más seguros desde el punto de vista microbiológico. Es decir, con la aplicación de las microondas podemos adquirir alimentos que estén libres de patógenos y por ende evitar alguna enfermedad de transmisión alimentaria. Cuáles son las principales desventajas que podemos encontrar respecto a la aplicación de las microondas? Desafortunadamente necesita de un ciclo largo para que éste pueda tener una penetración o una eficiencia en la eliminación de los microorganismos eficiente. También tiene una penetración, como ya mencionaba, muy pobre y de destruir los elementos termolábiles. Desafortunadamente, como les decía, este tipo de método de conservación o eliminación de patógenos solo es superficial. Entonces, sería importante considerar con qué alimentos son con los que se pueden trabajar. También una de las desventajas que se le ve a nivel industrial es el gasto mayor de energía. Representa un gasto bastante elevado respecto a la energía debido a la implementación pues de las microondas. La maquinaria que se ha estado empleando requiere de un alto consumo energético y pues por ende eleva los costos de producción o en la eliminación de estos microorganismos. La maquinaria es muy sofisticada, requiere de maquinaria sofisticada, esto para, bueno, cada tipo de alimentos, ya sean sólidos, líquidos. Es importante mencionar que se ha estado desarrollando continuamente nuevas tecnologías, sin embargo, pues aún no está al alcance de los pequeños agricultores o de los pequeños productores y esta maquinaria suele ser bastante pequeña, por lo que a nivel industrial casi no se emplea. Y bueno, para los pequeños agricultores, como ya les mencionaba, no es muy redituable hacer este tipo de actividades. Bien, pasemos con nuestro siguiente tema, que también es importante, que son las radiofrecuencias. El concepto de las radiofrecuencias nos dice que es una técnica
en la cual pues se aplica la energía eléctrica y se convierte en ondas electromagnéticas que generan un calor en el interior del producto. Esto debido a la oscilación de los dipolos. Esto hace énfasis al agua contenida en los alimentos y a la despolarización iónica, es decir, las sales minerales propias de los alimentos. Y bueno, también se contempla que un tratamiento térmico por radiofrecuencia se distingue por permitir un calentamiento rápido y uniforme de los alimentos, de manera que reduce el tiempo de procesado. A diferencia de las microondas, la radiofrecuencia es superior en cuestión de rapidez. En la despolarización, es básicamente el cómo funciona nuestro sistema, bueno, nuestra tecnología de radiofrecuencias. ¿Cómo funciona? Bueno, las radiofrecuencias es más apropiada para la pasteurización de envasados o precocidos, esto de gran formato. Los límites de banda están poco definidos, por lo que una banda aceptada va desde los 0.3 hasta los 3000 kHz, que consiste en un generador de corriente que destruye el campo de los microorganismos. El campo, bueno, en la literatura del campo representa la pared celular o la membrana de los microorganismos presentes en los alimentos. Es en donde hace énfasis lo de la despolarización iónica, es decir, que mediante la atracción de sus protones y electrones existe una destrucción de su pared celular. En los alimentos que se aplican destacan principalmente para la descongelación de algunos alimentos en frescos, tales como pueden ser el pescado, la carne, la verdura y otros alimentos crudos o procesados. Como bien mencionaba anteriormente, esto se puede emplear en el proceso de pasteurización de algunos líquidos, tradicionalmente como lo es el de la leche, zumo de frutas, entre otros. Y bueno, para la esterilización de sólidos como algunos granos y cereales. Aquí es importante que mencionar que mediante la aplicación de las ondas radiomagnéticas, no, de las ondas radiofrecuentes, se puede esterilizar los alimentos sólidos que no tengan humedad. Esto debido pues a que se encuentran en la capa superficial de los alimentos. Las principales ventajas, considero, en estos alimentos que se aplican frecuencias intermedias de mayor penetración en alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mejor control respecto a la aplicación de frecuencias o pulsos de la radiofrecuencia, permitiendo así mejorar la esterilización o la eliminación de microorganismos para prolongar la vida en anaquel de los alimentos a los que se les esté aplicando. A diferencia de las microondas, la eliminación de los microorganismos es uniforme en el producto. Es decir, esta sí alcanza a penetrar de manera favorable a los alimentos con los que se esté trabajando. Como ya mencionaba, otra de las principales ventajas de la radiofrecuencia es que extiende la vida útil refrigerada de los alimentos, que pasa de días al aplicar las radiofrecuencias, alcanza un índice de conservación de semanas e incluso meses sin la adición de aditivos químicos para mejorar su conservación de alimentos, lo cual genera alimentos más naturales, es lo que el mercado actual necesita. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de la radiofrecuencia? Las desventajas que yo encuentro son riesgos de arco eléctrico. Esto puede representar un riesgo para el personal operario, ya que al trabajar con energía nos podemos electrocutar, y es a lo que hace énfasis del riesgo de un arco eléctrico, o bien a una saturación excesiva de la cantidad de energía que se está aplicando a los alimentos, y por ende provocar daños irreversibles a la materia con la que se esté aplicando.
el gran consumo de energía eléctrica. Si bien es eficiente esta radiofrecuencia, otra de sus desventajas es el costo elevado que tiene su aplicación debido a la alta ingesta o al alto consumo de energía eléctrica que esto produce. Y pues bueno, derivado de esto es poco redituable en cuestión de la relación de su costo y beneficio, por lo cual pues se opta por algunas otras técnicas de conservación o eliminación de patógenos. Es importante mencionar que estas tecnologías se les consideran tecnologías emergentes, es decir, son nuevas. Sin embargo, ninguna de estas nuevas tecnologías ha logrado desplazar a las tradicionales, como lo son la deshidratación, la pasteurización, eh, la aplicación de salmueras, la aplicación de aditivos naturales como la sal, entre otros. Esto debido a que los métodos tradicionales de conservación, también entra la refrigeración, son sumamente baratos en comparación de la aplicación de estas nuevas tecnologías como son la radiofrecuencia y el primero que estuvimos trabajando que fue las microondas. Entonces aún hay mucho campo por investigar para poder competir, por así decirlo, con las tecnologías tradicionales. Bien, el siguiente tema es cocción al vacío. El cocción al vacío se entiende como el método por el cual se somete a cualquier alimento envasado al vacío a una temperatura determinada y por un tiempo preestablecido, con un fin de obtener alimentos de excelente calidad culinaria. Observamos en la imagen se encuentran algunos filetes de carnes. Estos son empaquetados al vacío, es decir, extraen el aire que se encuentra dentro de su contenedor, en este caso es una bolsa. Posterior a esto, se somete a una temperatura que va desde los 30, 50 hasta los 100 grados centígrados por un tiempo establecido. Esto con la finalidad de precocer o decocer y de eliminar a los microorganismos que se encuentren presentes sin la alteración física o química de estos alimentos o incluso nutricional. También es importante mencionar que en este tipo de método de conservación no se emplean aditivos químicos, dado a que su proceso es altamente eficiente para la industria alimentaria. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de algunas de sus deficiencias que tiene. ¿Cómo funciona el empaquetado o la cocción al vacío? Bueno, es muy similar al envasado al vacío que se obtiene a través de un procesamiento muy sencillo en el que consiste, como mencionaba al principio, la extracción del aire dentro del recipiente donde se coloca el alimento. Esto por medio de bombas especiales, las cuales al extraerse el aire sellan el recipiente de manera de impedir que entre el aire al mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa al nosotros extraer el aire de algunos alimentos? Pues bien, las bacterias se clasifican en varios tipos, pero los que nos interesan ahorita son las aerobias y anaeróbicas. Estas bacterias aerobias tienden a destruirse, a morir, a no seguirse proliferando debido a la ausencia de oxígeno. Sí, sin embargo, para el alimento, debido a su procesamiento de cocción al vacío, es algo redituable, es algo favorable para poder conservar sus propiedades organolépticas y sensoriales. La técnica de cocción al vacío, como mencionaba, pues va de la mano con el envasado al vacío bueno, tradicionalmente se ocupa lo que es un tipo de cocción eh, que se realiza a una determinada temperatura. Generalmente estos alimentos llevan una cocción que va en un rango de 65 grados hasta los 100 grados centígrados. Ojo, no más de 100 grados centígrados, debido a que
puede provocar diversas reacciones químicas como la desnaturalización de proteínas y vitaminas, así como la reacción de Maillard, que bueno, es referente a los azúcares. Alimentos en los que se aplican. La aplicación de la cocción en vacío es altamente extensa. Afortunadamente, cada una se ha estado trabajando y teniendo resultados favorables, por lo cual encontramos que en una temperatura aproximada de 70 grados centígrados se se debe hacer la cocción de carnes rojas, los asados y los salteados. Esto para conservar sus propiedades organolépticas y no modificar su estructura tanto física como química. De hecho, son precocidos. Posterior a la cocción al vacío, tiene que llevarse una cocción final. Las carnes blancas, aves, pescados, también son alimentos en los que se aplica el cocción al vacío, perdón, a 80 grados aproximadamente. Pescados, mariscos, patés, pates, estos dan a 90 grados centígrados. También se eleva la temperatura debido al origen de estos alimentos. Si bien podemos ahí enfocarnos a los pescados y mariscos, bueno, son propensos a ser portadores de diferentes bacterias que son malignas para el organismo humano, tales como la Escherichia, la Listeria, el Staphylococcus, entre otros. Y bueno, finalmente tenemos verduras, frutas y hortalizas a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados debido a su origen. Muchas veces las verduras, frutas y hortalizas son regadas con aguas negras o bien son fácil de que las bacterias se hospeden en ellas debido a que generalmente se producen al aire libre y las bacterias se pueden hospedar y proliferar en ellas, generando pues la descomposición de las frutas, verduras, hortalizas en las que se encuentren. Entonces la aplicación de la cocción al vacío pues es altamente recomendable. Sus principales ventajas: cuando nosotros aplicamos una cocción al vacío previamente con un envasador vacío, la maduración de estos, la duración, bueno, sí, la maduración se retrasa, la vida en aquel se prolonga de días a meses del alimento almacenado, incluso algunos han podido conservar a los alimentos por años. La mejor conservación de las características organolépticas, como mencionaba, el sabor, el olor, las propiedades nutricionales, así también como las características estructurales. Como mencionaba, a ciertas temperaturas no se modifican, no hay modificación, eh, no existen modificaciones que sean visuales, que se alcancen a percibir, y son nulas las alteraciones estructurales de los alimentos mediante la cocción al vacío. Ojo, desafortunadamente no existe maquinaria a nivel industrial. Lo existe, sí existe, disculpe, pero no es tan redituable. No es tan redituable y no está tan fácil el acceso a estas materias. Se necesita un espacio amplio para poder trabajar. El costo que representa la adquisición de esta maquinaria a nivel industrial y el sistema de producción. No existe una maquinaria a nivel industrial porque no podemos hacer una cocción al vacío a gran escala. Es decir, por ejemplo, en las carnes no podemos meter una res en canal o a la mitad del canal de una res. Para la cocción al vacío se tiene que hacer en pequeños filetes, trozos, para que este sea funcional y cumpla con su tarea. Respecto a las semillas también se tiene que hacer bajo pequeñas semillas, las verduras también se tienen que hacer por tandas, lo cual pues para la industria alimentaria representa tiempo y dinero. El tiempo en la industria alimentaria representa el dinero y pues para nada sería redituable esta situación. Bueno, de manera general, tenemos como conclusión que estas tecnologías
son eficientes para la eliminación de microorganismos presentes en alimentos. Y bueno, podemos encontrar diversas técnicas de aplicación, las cuales pues nos puedan garantizar que nuestros alimentos estén libres de patógenos que puedan alterar su composición y bueno, generar en el consumidor pues alguna enfermedad que él pudiera generar pues malestares. Es así como damos por culminado este tema de las tecnologías térmicas, en las que pues destacamos la de las microondas, las radiofrecuencias y por último y no menos importante, la cocción al vacío. Hay que trabajar en alguna de estas tecnologías, dado a que representa un punto de aprovechamiento bastante especial, todas y cada una de ellas con sus características idóneas. Es importante realizar un estudio de campo para determinar qué alimento se aplica o a qué alimento se debe de aplicar estas tecnologías térmicas. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias.